Barça 5 Betis 1 por un partido muy interesante por Copa del Rey en el que el Barça aplastó al Betis. El Betis no tuvo en ningún momento oportunidad contra el Barça, que con un cambio táctico de Flick de dejar a Dani Olmo como falso 9 generó una superioridad inmensa. Además de esto, la actitud del equipo fue muy buena, permitiéndoles presionar de manera constante e ir por más y más goles. A continuación trataremos de analizar las principales situaciones de juego desde un punto de vista táctico que nos permitan entender cómo el Barça fue capaz de meterle 5 goles al Betis. Vamos a ver ahora el esquema de presión del Betis. El Betis planteaba un 4-4-2 para presionar la salida del Barça, en el que Víctor Roque e Isco iban sobre los centrales del Barça, pero permanecían más cerca de De Jong y estaban listos era para saltar al central que le llegara el balón. Por ejemplo, en esta situación Cubarsí tenía el balón y Víctor Roque era el que saltaba a presionarlo. Si Cubarsí le hacía el pase a Araujo, Isco dejaba a De Jong para ir a presionar a Araujo. Araujo seguía abriendo banda con Koundé y se liberaba De Jong en el medio. De Jong, ¿por qué quedaba liberado? Porque Isco iba a presionar a Araujo y ninguno de los interiores del Betis estaba lo suficientemente cerca para presionar a De Jong. Cuando De Jong recibía liberado en el medio del campo, se juntaba otro factor clave del partido, que era Dani Olmo jugando como falso 9. Esto le permitía al Barça tener una superioridad numérica en el campo de 4 versus 2. Pedri, Gavi, Olmo y De Jong contra los dos interiores del Betis, pues estos se veían muy sobrepasados y estos jugadores del Barça encontraban combinaciones en corto muy fáciles para avanzar. Más adelante hablaremos más sobre la posición de falso 9 de Dani Olmo. Para que la presión del Betis hubiera sido más efectiva se necesitaba más implicación por parte de Víctor Roque y de Isco, ya que si en este caso Cubarsí tenía el balón, Víctor Roque era el encargado de saltar a presionarlo, mientras que Isco se quedaba junto a De Jong. Pero si en este caso Cubarsí hace el pase a Araujo, Isco dejaba a De Jong e iba a presionar a Araujo, y aquí De Jong queda solo en el medio. Para evitar que Araujo abra con Koundé y Koundé juegue otra vez al medio con De Jong, se necesitaba que Víctor Roque estuviera muchísimo más implicado en la presión, ya que cuando Cubarsí se deshace del balón para pasar a Araujo y mientras Isco hace el movimiento para presionarlo, se necesita que Víctor Roque vuelva con De Jong y así de esa forma se evita este pase tan fácil. Como les dije antes, Víctor Roque e Isco permanecían cerca de De Jong. Parecía que la presión del Betis iniciaba cuando uno de estos dos se decidía a presionar algún central, pero había situaciones en las que ninguno de los dos presionaba a un central, tenía la decisión de presionar a un rival y el resto de jugadores del Betis no presionaban. Era como si ellos, los dos de adelante, no iniciaran la presión, ningún otro jugador iniciaba la presión y se tenían ahí unos desajustes. Por ejemplo, este era uno de los desajustes. Pedri y Gavi bajaban a la misma altura de De Jong y tenían una superioridad numérica contra los dos atacantes del Betis. Como les decía, como ninguno de estos dos atacantes iniciaba la presión, los interiores del Betis tampoco saltaban a presionar a Pedri y a Gavi, se quedaban, era como pendientes de Olmo o de mantener su línea de 4, pero Pedri y Gavi bajaban sin ningún obstáculo. Aquí el Barça tenía dos opciones, o el pase de Jong, que Jong simplemente se giraba y tenía el pase a Olmo, o la otra opción era que Iñaki o el portero abriera con un central y este central abría con Pedri o con Gavi, con alguno de estos dos que se retrasaba y Pedri y Gavi tenían el pase para Olmo. Había ocasiones en las que el Betis quería presionar un poco más intenso. Para esto sus delanteros tomaban a los centrales del Barça y sus extremos a los laterales. En esta situación su interior toma a Pedri y se genera un 1 para 1 en toda la banda izquierda, en la que el Barça no tiene muchas posibilidades de salida, por lo que se reinicia la jugada, le dan el balón al arquero, el arquero cambia de orientación toda la salida y aquí se tiene igual la ventaja para el Barça en la que si se acerca De Jong y Gavi se tiene un 2 para 1 contra el interior izquierdo del Betis. Esta superioridad es aún más marcada si Olmo decide bajar aún más y se extendía un 3 para 1 en este sector. Esto se podía dar ya que ningún jugador de la defensa del Betis seguía a Olmo, y mucho menos a Gavi. Si alguno de estos centrales se emparejaba para quedar un 1 versus 1 en toda la cancha, el partido hubiera sido muy diferente. Pero el Betis dio esta facilidad en medio del campo y el Barça supo aprovecharla para salir jugando de manera fácil. Otra peculiaridad del partido es la posición de Dani Olmo, que jugó como falso 9 y se involucra mucho con los jugadores del centro del campo, creando una especie de cuadrado. Esto no es algo nuevo, ya lo habíamos visto en la Supercopa cuando Lewandowski se retrasaba hasta la misma altura de Gavi, pero con las condiciones de Olmo se magnifica su efecto, y resulta más efectivo dado que Olmo se puede asociar de mejor forma que Lewandowski.
pero también se tiene que decir que al no tener una marca personal a Olmo por parte de los centrales del Betis, se tiene la facilidad para generar superioridades en el medio más fácilmente. Otro movimiento que se vio fue la centralización de Rafinha a medida que el Barça iba saliendo con el balón. Esto se daba gracias a que Gerard Martín iba avanzando, iba ganando profundidad por la banda izquierda, lo que le permitía a Rafinha centralizarse, tomando el espacio que dejaba Olmo cuando bajaba como falso 9 y se juntaba con los jugadores del medio del campo. Esto le era de utilidad al Barça, ya que generaba una duda en los defensas del Betis, ya que los centrales no sabían si salir con Dani Olmo, seguirlo o si quedarse con la nueva marca de Rafinha. A partir de la superioridad numérica en el medio, el Barça superó la primera línea de presión del Betis y podía continuar su ataque más posicional. Con las combinaciones de los 4 jugadores del medio se creaba desconcierto en la defensa del Betis, que además de estar pendientes de Rafinha, tenían que estar pendientes de las bandas gracias a la amplitud de Lamine y Gerard Martín. Pero al estar sobrepasados en el medio era necesario que los extremos ayudaran. Pero al hacer esto se liberan las bandas, sobre todo la derecha en la que Koundé tiene más libertad para atacar y generar un 2 versus 1 con Lamine contra el lateral derecho rival. Con los problemas que generó Olmo al retrasarse, el Betis optó por hacer un pequeño ajuste, pero solo le duró unos pocos minutos, y era que Nathan, el central, bajaba para tratar de cubrir a Olmo, pero el Barça supo aprovechar esto, ya que al dejar ese espacio, Lamine veía este espacio y lo aprovechaba para buscar carreras a la espalda de la defensa. También se generaba un desbalance en la banda, ya que Koundé tenía más espacio para atacar, ya que Lamine se centralizaba. Todo el partido fue una repetición de estas acciones, el Barça tratando de salir jugando con la poca oposición que le planteaba el Betis. Por esta poca oposición, el Barça podía llegar a ataques posicionales a los 3/4 de cancha mucho más fácil, y todas las jugadas de peligro fueron una derivación entre las combinaciones de los 4 jugadores del medio. Para esto fue increíblemente clave que Dani Olmo jugara como falso 9, ya que los centrales no tenían referencia de un 9 y se sentían desubicados al no saber si seguir a Dani Olmo o qué hacer. En líneas generales me pareció un muy buen partido del Barça, sobre todo en el tema de la intensidad. La presión que ejerció el Barça sobre el Betis fue muy buena. No los dejaban salir y recuperaban el balón rapidísimo. El Betis prácticamente no tuvo llegadas al arco. Pellegrini no supo contrarrestar la sorpresa que generó Flick con el falso 9 y el Barça pudo aprovechar esta superioridad todo el partido. También se tiene que decir que los delanteros del Betis no presionaban con la suficiente intensidad, como lo había dicho al inicio del video, y esto también fue de ayuda, pero en sí el mayor mérito es del Barça, y sobre todo en estos días si se tiene un jugador tan inspirado como Lamine Yamal, es determinante. Por mi parte esto sería todo. Gracias por llegar hasta el final del video. Dejen su like si les gustó el video. También pueden dejar en los comentarios las acciones que tal vez se me pasaron por alto y sean de valor analizar. Un saludo y nos vemos en el siguiente partido.